Muy buenas tardes. El día de hoy voy a presentar la distribución geométrica de gamma. Le habla Andrea Gillet Ramírez Palacios. El día de hoy voy a presentar la distribución de gamma a través de principios básicos, como la definición y el contexto, la función de densidad de probabilidad, la característica de la distribución, la función de distribución acumulada, los parámetros de la distribución, las propiedades de la distribución, las aplicaciones de la distribución, las diferencias entre otras distribuciones y unos cálculos para la distribución. Empezamos con la definición. Es una distribución de probabilidad continua que se utiliza para modelar variables aleatorias positivas que representan el tiempo de espera hasta que se produce un evento. Aquí podemos demostrar una pequeña gráfica de cómo se puede mirar una distribución de gamma. El siguiente sería el contexto. Este se utiliza en diversos campos como la estadística, la teoría de la probabilidad y la ingeniería. Aquí nos muestran otra gráfica de distribución de gamma. Continuamos entonces con la función de densidad de probabilidad. Esta función nos demuestra que la probabilidad de gamma es una función que describe la probabilidad de que una variable aleatoria tome un valor dado. Alfa, la forma, y beta, la escala, que determinan la forma y la escala de la distribución. A continuación tenemos la ecuación que nos demuestra la función de densidad de probabilidad. A continuación entonces tenemos las características de su forma. La primera sería la simetría. La distribución de gamma no es simétrica en general, es asimétrica a menos que sus parámetros tengan un valor específico. La simetría de una distribución se logra cuando su media es igual a su mediana y ambas se encuentran en el centro de la distribución. Distribución de gamma asimétrica, la forma de la distribución depende del valor del parámetro de forma k o alfa si k es menor que 1. La distribución es sesgada a la derecha. A medida que k aumenta, la distribución se va acercando a una distribución normal, pero sigue siendo asimétrica a menos que k sea muy grande. La distribución de gamma simétrica, cuando el parámetro de forma k es igual a un medio, la distribución se convierte en una distribución cuadrada, que es sesgada. Sin embargo, en casos como que k sea mayor que 1, especialmente cuando k es entero y suficiente grande, la distribución tiende a parecer más simétrica. La cola es una distribución que describe cómo la probabilidad se extiende hacia valores muy altos o bajos. En la cola derecha tenemos que la distribución gamma tiene colas largas a la derecha. Esto significa que tiene una probabilidad significativa de obtener valores muy grandes, aunque esta probabilidad disminuye rápidamente a medida que nos alejamos de la media. La dependencia de los parámetros nos dicta que la longitud de la cola depende de los valores de los parámetros de forma k y de escala. A medida que el parámetro k crece, la cola de la distribución se acorta. La distribución se aproxima a una distribución normal y se vuelve más concentrada alrededor de la media. También tenemos en cuenta el máximo. El máximo de la distribución gamma se refiere al valor en el que la función de densidad de probabilidad alcanza su pico. Valor del máximo, es decir, el valor del máximo de la distribución gamma depende del parámetro de forma k y de escala. El modo, valor donde la función de densidad alcanza su punto máximo, se encuentra en alfa menos 1, es decir, alfa. Ahora, alfa es mayor a 1 cuando k es igual a alfa es menor o igual a 1. El modo no está definido, es decir, no es completamente cero. Si alfa es un número entero, la forma de la distribución es más pronunciada, en torno al valor del máximo. En resumen, la distribución gamma es asimétrica en la mayoría de los casos, con colas largas a la derecha y su máximo, es decir, el modo, depende de los parámetros de forma y escala. La función de distribución acumulada representa la probabilidad de que una variable aleatoria tome un valor menor o igual a un valor dado.
Esta se utiliza en la toma de decisiones y en la inferencia estadística para determinar probabilidades. A continuación tenemos la ecuación de distribución acumulada. Esta nos quiere decir que la integral de la función de densidad gamma desde 0 o hasta x nos da la función de distribución acumulada de la distribución gamma con parámetros a y b. La integral se resuelve utilizando métodos estándar de cálculo, pero en muchos casos la expresión de la función de distribución acumulada se deja en esta forma integral para su uso numérico y aproximado. Tenemos en cuenta que tenemos dos parámetros de la distribución gamma, uno que es la forma alfa y el otro que es la forma beta. Estos son la forma y la escala. El parámetro de forma controla la forma de la distribución. Esto es un valor de alfa mayor, indica una distribución más asimétrica, mientras que un valor menor indica una distribución más simétrica. Ahora tenemos también el parámetro de escala, es decir, el beta. Este controla la escala de la distribución. Un valor de beta mayor indica una distribución más dispersa, mientras que un valor menor indica una distribución más concentrada. También, ahora teniendo en cuenta las propiedades de la distribución gamma, tenemos en cuenta tres partes, hablando desde la parte teórica, la parte de aditividad, la parte de la escalabilidad y ahora también la relación con la distribución exponencial. El primero, la aditividad, nos habla sobre la suma de dos variables aleatorias, independientes con distribución de gamma. También tenemos la escalabilidad, que nos habla de ser una variable aleatoria, que tiene una distribución en gamma. Entonces, su producto por una constante también tiene una distribución gamma. Por último, también tenemos la relación con la distribución exponencial. Este nos habla sobre la distribución gamma, que es una generalización de la distribución exponencial. Ya desde la parte más formulada tenemos la media, la variancia y la desviación estándar. En la media tenemos que la fórmula es el producto de A por el producto de B. En la variancia tenemos que es el producto de A por el producto de B elevado a la 2. Y en la desviación estándar tenemos que es radical de A por B. Un pequeño ejercicio que podemos observar sobre el ejercicio de la distribución de gamma es cuando el producto de A es igual a 3 y el producto de B es igual a 2. Un pequeño reflejo hacia el tema de Python, en el cual nos dicta que tenemos que tener en cuenta los parámetros de distribución de gamma. Como ya lo dijimos antes, A es igual a 3, B es igual a 2, parámetro de forma y parámetro de escala. En la variancia, la media y la desviación estándar, tenemos en cuenta las fórmulas que ya tratamos ahorita, es decir, A por B, es decir, en este caso sería 3 por 2. En la variancia tenemos A por B elevado a la 2, 3 por 2 elevado a la 2, y en la desviación estándar tenemos A por B elevado a la 2, y ahí debemos tener en cuenta el radical. Ahora, hallando desde la parte teórica las diferencias entre la distribución de gamma y la distribución normal. En la distribución normal tenemos en cuenta que la distribución que se utiliza para modelar variables aleatorias deben ser continuas con la simetría. En la distribución de gamma, la diferencia es que son continuas, pero los valores pueden ser positivos con asimetría. Para tener en cuenta un pequeño recálculo de todas las diferencias entre la distribución de gamma y la distribución normal, tenemos primero que todo la simetría y la simetría. El dominio, que sería en la fórmula de gamma, x es mayor o igual a 0, que son solo los valores negativos, o en la distribución normal, que puede ser infinito. En los parámetros, la forma de A y la escala de B. Tenemos en la distribución normal que la media y la desviación estándar se dividen según sus parámetros. En los usos comunes, la distribución de gamma nos habla sobre modelos de espera, fiabilidad, procesos de Poisson. O en la distribución normal, los errores de medición y los fenómenos naturales. En la dependencia de los parámetros también tenemos en cuenta la forma
y escala, que afectan mucho la forma de la distribución. Estos solo manejan la media y la desviación estándar determinando la forma en la distribución normal. Y por último, en las colas tenemos la distribución de gamma, que son colas largas. En la distribución normal tenemos que son colas más cortas. Ahora, teniendo un ejemplo más práctico sobre la distribución de gamma, supongamos que el parámetro de forma A es igual a 2 y el parámetro de escala B es igual a 3. Por primer paso, debemos definir la distribución de gamma, es decir, la distribución de probabilidad y la distribución acumulada, según las fórmulas que ya dijimos anteriormente. Por segundo paso, tenemos que calcular la media, la variancia y la desviación estándar. En este caso, la media sería A por B, es decir, 2 por 3 es igual a 6. En la variancia tenemos A por B elevado a la 2, 2 por 3 elevado a la 2 es igual a 18. Y por último tenemos la desviación estándar, que es radical de A por B, es decir, radical de 2 por 3 es igual a 4.2426. Por último, tenemos que calcular las probabilidades y los percentiles. Esto nos va a ayudar a tener un resultado de valor específico, es decir, la X que queremos hallar. Para complementar nuestros resultados y para hacer de manera más exacta, lo llamamos desde Python. Al momento de tener los resultados esperados, tenemos que la probabilidad de X es menor o igual a 5, tenemos al calcular la acumulada en X es igual a 5. El percentil, tenemos que X de tal que el 90% de los valores de la distribución de gamma están por debajo de este valor. Por último, tenemos una pequeña conclusión, la cual nos habla de que la distribución de gamma es útil en muchos contextos, especialmente cuando modelamos el tiempo o la espera entre eventos. En un proceso estocástico, la media, varianza, desviación estándar, los percentiles proporcionan una comprensión profunda de cómo se distribuyen los valores de la variable aleatoria. Y las funciones de distribución acumulada y densidad de probabilidad nos permiten calcular y visualizar probabilidades en este contexto.